Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión número 12 de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. En esta ocasión vamos a dar inicio a un tema nuevo, es nuestro tema 6. Recordemos que la asignatura está compuesta de 7 temas, ya vamos en el 6º tema. Nuestro tema 6 se denomina Evaluación Financiera del Proyecto. En esta sesión vamos a ver la primera parte del tema y en la próxima continuaremos con la segunda parte. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la evaluación financiera del proyecto. Si se fijan o si recuerdan, en sesiones anteriores comentábamos un poco de esta cuestión del impacto social y económico en un proyecto, que pudiera confundirse un poco la cuestión económica con la financiera. En este caso, vamos a utilizar una serie de herramientas que nos van a ayudar a hacer una evaluación del proyecto de tal manera que podamos establecer si va a tener rentabilidad y por lo tanto si es factible o viable de realizarse o en su caso mejor de desecharse. En su información les estoy poniendo que la evaluación financiera de un proyecto involucra el ejercicio teórico por medio del cual se intentan identificar, valorar y comparar los beneficios asociados a determinadas alternativas de proyecto, con la finalidad de ayudar a decidir cuál es la más conveniente. Usualmente ante un proyecto tenemos diferentes alternativas o a veces varios proyectos incluso, porque podían ser varias alternativas dentro del mismo proyecto de inversión o varios proyectos de inversión que tengamos en mente y que en los cuales nos interesa invertir o en nuestra empresa les interesa invertir. Y entonces esta evaluación financiera lo que va a hacer es que bajo una serie de herramientas, instrumentos que nos van a permitir hacer unas mediciones de rentabilidad, podremos establecer qué proyecto es el más conveniente y el más viable, y habrá casos en donde el resultado nos dé negativo y definitivamente no nos convenga llevar a cabo ese proyecto de inversión. La evaluación financiera del proyecto contempla en su análisis todos los flujos financieros del proyecto, distinguiendo entre capital propio y capital prestado. Hay que recordar, incluso lo comentábamos cuando veíamos la proyección de los estados financieros, que una parte del financiamiento, o en ocasiones todo el financiamiento, proviene del capital propio de los inversionistas, pero hay otras ocasiones en donde podemos recurrir a una fuente de financiamiento diferente. Entonces, para este análisis de evaluación financiera del proyecto vamos a considerar tanto el capital propio como aquellos recursos financieros o aquel financiamiento que hayamos obtenido o que queramos obtener de manera externa. Será muy importante contemplarlo porque en la evaluación financiera tendremos que considerar estas dos cosas. La información de la evaluación financiera debe de cumplir 3 funciones. Y esta cuestión es importante considerarla porque a veces nos perdemos un poco de vista y al momento de realizar la evaluación nos enfocamos en otros puntos que no necesariamente serían los más importantes. Vamos a ver cuáles son. El primero dice, determinar hasta dónde los costos pueden ser cubiertos oportunamente, de tal manera que contribuya a diseñar el plan de financiamiento. Como en todo proyecto de inversión, lo que nosotros queremos es que nuestros costos se cubran y a partir de ahí se genere un cierto margen de utilidad. En la medida que enfoquemos esa evaluación financiera a cubrir oportunamente los costos y ver cómo va a ser la proyección de las utilidades, en cuánto tiempo, qué monto van a ser, cómo está esta cuestión de las utilidades entre cada uno de los proyectos, en esa medida estaremos cumpliendo con esta función de la evaluación financiera del proyecto. Ese sería un punto importante. Otra de las funciones a considerar es que sirve para medir, y lo que estaríamos buscando es medir la rentabilidad del proyecto de inversión, entendida la rentabilidad con una fórmula que ahí les puse, la utilidad neta entre el patrimonio neto. Entonces, siempre deberemos buscar en la evaluación financiera cuáles son los proyectos que nos generan mayor rentabilidad y aquel proyecto dentro de las alternativas que tengamos que genere una mayor rentabilidad, ese es el que debemos de seleccionar. En algunos casos vamos a tener proyectos que no nos generen rentabilidad, en otros que sí nos generen, pero que comparativamente hablando con otros proyectos sea una rentabilidad menor que otras opciones, y entonces ahí es donde debemos de decidir, tomar una buena decisión en el sentido de decir, bueno, estas 2 o 3 alternativas sí pueden ser viables, pero esta tercera alternativa es la que más me genera a mí mayores beneficios, mayor rentabilidad, y es por la que debo de optar.
Y la tercera función es generar la información necesaria para hacer una comparación del proyecto con otras alternativas u oportunidades de inversión. Aquí, como les decía, la idea es que si yo tengo varias alternativas, generemos toda una serie de datos, de información, de estadísticas, con las cuales podamos comparar estas variables, digamos, en cada uno de los proyectos y de esta manera podamos determinar cuál es la que más nos conviene. Entre más información tengamos, más posibilidad tendremos de decidir de manera correcta, oportuna, en tiempo y forma. Las inversiones en el proyecto es algo que debemos de considerar dentro de la evaluación financiera y comprende, como ahí se los pongo, la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e intangibles necesarios para operar, y por el otro lado también incluye el capital de trabajo. En sentido estricto, la suma de la inversión fija, la inversión diferida, que serían los activos intangibles, y el capital de trabajo inicial es lo que me va a dar a mí la inversión total. Entonces, yo tendré que analizar en cada uno de los proyectos cuál va a ser la inversión total, no nada más en número global y frío, sino también a nivel de cuánto es en activos fijos, en inversión fija tangible, cuánto es en inversión diferida o intangible y cuánto es en capital de trabajo inicial. ¿A qué corresponde cada uno de estos conceptos? Bueno, vamos revisándolos. El primero nos dice que la inversión fija tiene que ver con los activos tangibles principalmente. ¿Cuáles son los activos tangibles que se pueden tener dentro de un proyecto de inversión? Tenemos los terrenos, tenemos las edificaciones, la maquinaria y equipo, el mobiliario, los vehículos, las herramientas que vamos a utilizar, ya sea dentro de nuestra producción del bien o del servicio, por mencionar algunos ejemplos. Todos estos elementos o ejemplos que yo les acabo de decir forman parte de los activos tangibles y por lo tanto de mi inversión fija. Entonces tengo que hacer un conteo, establecer los costos correspondientes y demás, de tal manera que lo pueda considerar dentro de mi análisis de rentabilidad. En el caso de la inversión diferida, que serían los activos intangibles, ¿qué tipo de intangibles se pueden tener en un proyecto de inversión? Tenemos, por ejemplo, y les pongo ahí, se refiere al conjunto de bienes propiedad de la empresa necesarios para su operación y funcionamiento. ¿Qué incluyen? Pueden ser desde investigaciones preliminares, en el caso de estudios de mercado, técnicos y demás, gastos que implican todos estos estudios, la adquisición de derechos, las licencias, los permisos, las marcas, las patentes. Hay que recordar que dentro de nuestro producto o servicio tenemos que generar una marca si es que no la tenemos. Probablemente si es una cuestión de nueva creación, un producto de nueva creación, pues también generemos la patente correspondiente y todo eso entraría dentro de los activos intangibles mejor conocidos como inversión diferida. Y posteriormente tenemos lo que se conoce como el capital de trabajo inicial, que ahí les pongo una pequeña definición. Es la diferencia, a nivel contable se define como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Está representado por el capital inicial para que funcione una empresa, es decir, los medios financieros necesarios para la primer producción mientras se perciben ingresos. Ese dinero que yo tengo que invertir de inicio para que empiece a funcionar mi negocio sin que todavía se generen ingresos, eso es a lo que se le conoce como capital de trabajo inicial. ¿Y qué te puede incluir? Pues el dinero en el que tú inviertes para la materia prima, los sueldos y salarios de todos los empleados, del líder de proyecto y de todos los que intervengan, las cuentas por cobrar, el almacén de los productos terminados. Hay que considerar que el almacenaje cuesta. De hecho, muchas empresas prefieren evitar el almacenamiento al máximo, puesto que es muy costoso, y más si es un producto que lo tienes mucho tiempo ahí. Y bueno, algunos otros elementos, pero esto es a lo que se le conoce como capital de trabajo inicial. ¿Qué dinero voy a aportar yo de inicio, valga la redundancia, para que mi proyecto arranque, empiece a funcionar sin que me genere ingresos? Es un dinero que yo tengo que invertir porque si no el negocio no va a poder operar. En ese sentido, todos los microempresarios, los empresarios, los inversionistas tienen que considerar que cuando van a llevar a la práctica un proyecto de inversión, pues al principio tienen que considerar esa cuestión del capital inicial, que sea con capital propio o a través de algún financiamiento externo, pero va a servir para que
la empresa pueda operar, y si empieza a operar, pues a partir de allí se empieza a acreditar con los clientes, lo empiezan a conocer, empieza a incrementarse su participación de mercado, empieza por ahí al paso del tiempo a haber ingresos, y entonces sí, ya se van a generar o se van a empezar a generar utilidades de tal manera que el proyecto sea autofinanciable. Mientras tanto, el inversionista pues tendrá que poner de su bolsa este dinero para que pueda arrancar el proyecto y empiece a generar dinero. No podemos hacer que un proyecto genere dinero por sí solo cuando ni siquiera le hemos metido de inicio. Aquí es donde entra la parte del capital de trabajo inicial. Y estos serían los 3 elementos que forman parte de las inversiones en los proyectos. Estas inversiones deben de analizarse, puesto que dentro de la evaluación financiera tienen un peso importante, que habrá que considerar y que en algún momento dado puede repercutir de manera favorable o desfavorable dentro de la rentabilidad de un proyecto o de un negocio de inversión. Existen diferentes herramientas para evaluar los proyectos de inversión. Algunas de las más importantes es el punto de equilibrio del proyecto, la tasa interna de rendimiento, mejor conocida como TIR, el valor presente neto, que se conoce como BPN, aunque algunos autores lo manejan como VAN, valor actual neto. En realidad se refiere a lo mismo, solo es una cuestión de terminología, pero estamos hablando del mismo concepto. El método de tasa de rendimiento contable, el valor anual equivalente, mejor conocido como VAE, y el periodo de recuperación. Los que tienen ahí en asterisco, el valor anual equivalente, el método de tasa de rendimiento contable, el valor presente neto y la TIR, los vamos a ver en la siguiente sesión como la segunda parte de este tema de evaluación financiera de proyectos. Ahorita nos vamos a concentrar en lo que es el punto de equilibrio y el periodo de recuperación. Entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios, vamos a comprender de qué se tratan estas herramientas y cómo es que nos sirven para poder hacer una evaluación financiera de proyectos. Vamos a dar inicio con el periodo de recuperación y el mismo nombre ya nos está dando algunos datos de qué se trata este método. Básicamente de lo que se trata, y lo tienen ahí, es en cuánto tiempo una inversión, o sea, se trata de medir y de establecer en cuánto tiempo una inversión va a generar fondos suficientes para igualar al total de dicha inversión. Es decir, yo invierto determinado capital o hago una inversión, ¿en cuánto tiempo la voy a recuperar? Y esta situación es muy importante porque hay proyectos cuyo proceso de recuperación de esa inversión es muy lento. Y hay otros proyectos en donde, debido a flujos de ingresos fuertes, se recupera mucho más rápido. Entonces, en este caso, si hacemos la evaluación del proyecto por el periodo de recuperación, en la medida que yo recupere ese dinero de una manera más rápida, en ese sentido el proyecto es más rentable. No es lo mismo que si yo pongo 1,000 pesos para un proyecto, lo recupere en 5 años, a que si pongo esos mismos 1,000 pesos lo recupere en un año. Obviamente me va a convenir más aquel negocio en donde lo voy a recuperar en un año, porque ya sé que lo recupero e inmediatamente a partir de ahí van a empezar a generarse las utilidades. En cambio acá, si lo voy a recuperar hasta dentro de 5 años, pues será hasta el año sexto, cuando ya empiece a obtener utilidades, y es muchísimo tiempo. Entonces aquí es donde yo tengo que valorar cuál es el proyecto que más me conviene, pero principalmente con ese lineamiento. Entre menor periodo de recuperación haya, el proyecto es más rentable y conviene más optar por esa alternativa. Las formas de cálculo, tenemos 2 diferentes formas de cálculo para el periodo de recuperación. Una es si los flujos son uniformes y la otra es si no son uniformes. ¿Qué quiere decir que sean uniformes? Que sean iguales. Yo puedo tener flujos uniformes proyectados, que sean la misma cantidad por un X periodo de tiempo o de años. Y puede ser que en mi proyección sean diferentes los datos, entonces ahí le voy a dar un tratamiento diferente. En el caso de los uniformes, la fórmula o la manera en la que calcularíamos este periodo de recuperación, ahí les pongo, se divide el valor de la inversión entre los flujos de ingresos anuales. Es una operación bastante sencilla porque como los flujos de ingreso anuales son iguales, entonces voy a dividir mi total de la inversión entre cualquier dato de los flujos, puesto que todos son iguales, y ahí ya me va a decir en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión. Pero ¿qué sucede cuando tengo una serie de flujos de inversión que no son uniformes, es decir, son datos diferentes? Ahí será necesario sumar los flujos que se espera sean generados a través de los años hasta que igualen la inversión.
O sea que voy a tener que empezar a contar, a ver, del año 1 o del periodo 1 es tanto dinero, del periodo 2 es tanto dinero, del periodo 3 hasta que llegue. Y si me llego a pasar, habrá que sacar la proporción de ese año. Ahorita vamos a hacer una serie de ejercicios, tanto para el caso de una situación de flujos de ingreso uniformes, como para el caso de flujos de ingreso no uniformes, y para que vean cuál es el tratamiento que se le da para poder determinar y evaluar un proyecto de inversión en base al periodo de recuperación. Vamos a ver el primer ejercicio. Supongamos que el proyecto A y el proyecto B tienen una inversión inicial de 1 millón de pesos. Fíjense, tenemos aquí proyecto A y proyecto B. En el caso del proyecto A, la inversión inicial es de 1 millón. En el caso del proyecto B, también es de 1 millón. Esta es mi inversión inicial. Luego, ¿qué nos dice el caso? En el proyecto A, nuestros flujos anuales son de 250,000 pesos por 6 años. ¿Esto qué nos dice? Que en el año 1 vamos a obtener un flujo de 250,000 pesos, en el año 2, 250,000, en el año 3, 250,000 y así sucesivamente hasta llegar el año 6. ¿Por qué se denominan flujos uniformes? Porque estamos manejando la misma cantidad para un periodo de años. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi periodo de recuperación? ¿Qué nos decía la fórmula si nos regresamos a la información? Se divide el valor de la inversión entre los flujos de ingreso anuales. ¿Cuál es el valor de la inversión? Para este caso es 1 millón de pesos. Y dice que lo vamos a dividir entre los flujos de ingresos anuales. Como los flujos son iguales, pues me agarro cualquiera. Son de 250,000. Entonces, hago mi división de 1 millón entre 250,000 y eso me va a llevar a 4. ¿Qué quiere decir? Que el periodo de recuperación para mi proyecto A es de 4 años. Me voy a tardar 4 años en recuperar ese 1 millón de pesos. ¿Y cómo lo voy a ir recuperando? De 250 en 250. Van a ser 250 para el año 1, 250 para el año 2, 250 para el año 3 y 250 para el año 4. Con eso ya tenemos el periodo de recuperación para el proyecto A. ¿Qué sucede en el caso del proyecto B? En el caso del proyecto B ya la situación cambia porque tenemos que los flujos van variando a lo largo de los periodos. Tenemos que tiene un flujo de, para el año 1, 100,000, para el año 2, 200,000, para el año 3, 300,000, y para el año 4, 400,000, para el año 5, 500,000. En este caso, estamos hablando de un periodo que es de 5 años, perdón, pero fíjense cómo en el año 1 son 100,000, en el año 2, 200, 3, 300, 4, 400 y 5, 500. Totalmente diferente que el esquema que teníamos planteado aquí. Entonces, ¿cómo lo voy a determinar en este caso en donde tengo flujos que no son uniformes? Nos regresamos a la indicación. Será necesario sumar los flujos que se espera sean generados a través de los años hasta que igualen la inversión. Si yo, lo que voy a hacer es ir sumando. Yo necesito juntar 1 millón de pesos para el periodo B, que en este caso tanto el periodo A como el periodo B tienen la misma inversión. En el año 1 junto 100,000 pesos. En el año 2 junto 200. Eso quiere decir que aquí ya llevaría acumulados 300. En el año 3 junto otros 300. Entonces llevaría acumulados 600. Y en el año 4 junto 400. 600 más 400 me da 1 millón. En este caso me dio un dato preciso porque no me sobró ni me faltó dinero. Y dio la casualidad de que también en 4 años recupero mi inversión. ¿Qué quiere decir en este caso? Que si yo
tratar de determinar qué proyecto me conviene más, si el proyecto A o el proyecto B, por cuestión de periodo de recuperación, los dos son iguales, porque en los dos me tardaría 4 años en poder recuperar mi capital o mi inversión. Entonces aquí vemos claramente cómo el manejo, obviamente es mucho más sencillo cuando tenemos los flujos iguales, pero en el caso de que sean diferentes lo tengo que ir sumando. Ahora, aquí en el caso de los flujos diferentes, pues está sencillo desde el punto de vista de que me cuadró perfecto, pero vamos a ver otro ejercicio en donde no sucede así. Ahí tenemos, nuestro caso nos dice, supongamos que tenemos un proyecto con una inversión de 1,000 pesos, la inversión son 1,000, y los siguientes flujos, tenemos del año 1 al año 5, en el año 1 son 600, en el año 2 300, en el año 3 300, en el año 4 200 y en el año 5 500. Entonces, ¿cuál va a ser mi periodo de recuperación? Son 1,000 pesos lo que yo tengo que recuperar. Si nos vamos al primer año, aquí recuperé 600, voy bien. En el segundo año recuperé otros 300. Si sumo el acumulado me da 900. Pero ¿qué pasa en el tercer año? En el tercer año son 300. Si yo le sumo los 900 y los 300 me dan 1,200. Eso quiere decir que ya me pasé y que eso implicaría, o sea, yo no podría decir, me voy a tardar en recuperar mi inversión 3 años porque ya sobrepasé mi inversión. ¿Cómo le voy a hacer para calcular esta diferencia? Aquí lo que me está indicando es que entre el año 2 y el año 3 voy a tener mi periodo de recuperación, pero necesito determinar esa fracción. ¿Cómo le voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es sacar la diferencia de lo que me falta. Son 1,000 pesos y hasta aquí llevo 900. Entonces pongo 1,000 menos 900, ¿cuánto me falta? 100. 100 que yo voy a agarrar de aquí, de este tercer año. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Lo que tengo que hacer es dividir los 100 entre los 300 para sacar la proporción. Y eso me da una proporción de 0.33 de año. ¿Qué quiere decir? Que mi periodo de recuperación para este caso va a ser de 2 años, 2.33 años. Y aquí entonces ya lo pudimos calcular de una manera muy precisa, que es muy diferente a decir, me va a tomar 3 años, porque en realidad no son 3 años. A los 3 años cumplidos, yo voy a recuperar 1,200 pesos y mi inversión es de 1,000. Entonces, voy a sacar esta proporción y ya puedo establecer que es 2.33 años. Con eso empezamos a ver la diferencia y bueno, ya aplico un poco diferente del caso anterior, en donde nos daba un dato exacto. Aquí es una proporción, ¿de acuerdo? Luego viene otra manera, otra herramienta que podemos utilizar también para hacer la evaluación de proyectos y ver qué tan rentable es. Y es el punto de equilibrio, que este punto de equilibrio se utiliza para muchas cosas, pero financieramente hablando nos da una muy buena pauta de a partir de cuándo ganamos y cuánto perdemos. Ahí tienen la fórmula en su información. El punto de equilibrio es igual a los costos fijos totales entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Esa es la fórmula para determinar el costo de equilibrio. El punto de equilibrio, perdón. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es la situación en donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, no hay ni ganancia ni pérdida. Lo tienen ahí en la gráfica. Tienen una gráfica en donde hay un punto, en donde hay una intersección entre esas dos variables, y entonces esas dos variables serían los ingresos y los costos. En esa intersección en donde son iguales, ahí hay un punto de equilibrio. Cualquier cantidad adicional que yo venda a partir del punto de equilibrio ya se considera ganancia. Por eso ahí en el esquema lo tienen, que después del punto de equilibrio hacia arriba es ganancia. Cualquier cantidad del punto de equilibrio hacia abajo es pérdida.
Por eso está marcada ahí la situación de pérdida. ¿Hacia dónde le tengo que tirar yo? Pues obtener ganancias y primordialmente tener bien identificado cuál es mi punto de equilibrio. Que yo sepa que a las 500 unidades es mi punto de equilibrio y que a partir de la 501, ese 1 ya está generando ganancia. Pero que si me quedo de la 499 para abajo, tengo pérdidas. Y eso es muy importante para la cuestión financiera y el análisis financiero de un proyecto. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, antes de ver los ejemplos, definiremos qué es costo fijo y qué es costo variable, que son dos de los elementos que intervienen aquí. Los costos fijos son todos aquellos costos que no dependen del volumen de producción, es decir, los vamos a tener independientemente de si produzcamos una unidad o produzcamos 1.000.000. ¿Qué puede caer dentro de costos fijos? La renta de local, la luz, los sueldos, la depreciación, todo este tipo de cosas que no se ven afectadas, digamos, por incrementar o disminuir la producción en un momento dado. Mientras que los costos variables es todo lo contrario, dependen directamente del volumen de producción. ¿Cuáles son algunos de los más importantes? La materia prima y la mano de obra. Ahí tienen un ejemplo, en este caso desarrollado, dice, supongamos que Miguel cobra 30 centavos por fotocopia. Si los costos fijos son de 27,000 pesos al año y los costos variables de 0.12 centavos por fotocopia, Miguel calcula su punto de equilibrio de la siguiente manera, considerando esta fórmula que veíamos, que los costos fijos totales se dividen entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, sería 27,000, que es el costo fijo, entre el precio de venta unitario, que es de 30 centavos, 0.30, menos 0.12, que es el costo variable. Esto nos da 150 copias. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la copia número 151, ese 1 ya me está generando ganancia. Si yo me quedo por debajo de esas 150, es decir, de 149 para abajo, tengo pérdidas. Y tendré que analizar esa situación para realmente colocar en el mercado la cantidad correspondiente. Si esos 150,000 copias las quiero traducir en dinero, o sea, ¿cuál sería mi punto de equilibrio en dinero? Porque aquí lo interesante es que se puede traducir tanto en dinero como en cantidad. Lo que hago es multiplicarlo por el precio de venta unitario. El precio de venta unitario es de 30 centavos. Entonces multiplico los 150,000 por los 30 centavos, eso me da un valor de 45,000 pesos de ingresos anuales. Y ese sería mi punto de equilibrio a nivel de dinero. Vamos a ver un ejercicio. Tenemos el precio de venta por unidad, precio de venta unitario es de 5, los costos fijos totales son de 21,000 y el costo variable por unidad es de 2. Si seguimos la fórmula, los costos fijos son de 21,000 entre el precio de venta que es de 5 menos el costo variable que es de 2, esto me da 21,000 entre 3 y por lo tanto el resultado es de 7,000 unidades. Entonces yo aquí tendría que producir 7,000 unidades para poder llegar al punto de equilibrio. Y si quiero obtener ganancia, pues tendré que tirarle de la unidad 7,001 en adelante. ¿Cómo convierto esto en pesos? Multiplicándolo, como les decía, por el precio de venta unitario, que sería 5. Entonces yo multiplico 5 pesos por las 7,000 unidades, esto me da 35,000 pesos, que sería mi punto de equilibrio a nivel de cantidad. Entonces, esto es en unidades, esto es en cantidades. Así es como se resolvería el primer problema. En el caso del segundo, es muy similar. Pero aquí tenemos una variable adicional, nos está agregando la utilidad, es decir, un punto de equilibrio pero con una utilidad. Cuando nos manejan utilidad, la fórmula, la única variante que tiene es que a esta fórmula que ya tenemos le vamos a agregar la utilidad. ¿Dónde se la vamos a agregar? Aquí. Van a ser los costos fijos más la utilidad entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Si seguimos esa fórmula, tenemos que los costos fijos son de 200 entre el precio más la utilidad, que dice, ojo aquí la utilidad dice que es el 20% de los ingresos totales. Como no me lo está dando en cantidad, sino en un porcentaje, los ingresos totales
yo no los conozco, porque los ingresos totales salen del precio de venta por la cantidad y yo todavía no tengo la cantidad. Entonces, en este caso, y aquí lo pudimos ver, no se puede sustituir la fórmula. Aquí tenemos que seguir otro procedimiento que les voy a decir cómo es. Lo que tenemos que hacer en este caso es expresarla a nivel de ecuación. Los ingresos totales son iguales a los costos totales, como hay una utilidad más la utilidad. Los ingresos totales equivalen al precio de venta por una X cantidad que desconocemos. Los costos totales están conformados por los costos fijos más los costos variables unitarios por la cantidad correspondiente más la utilidad. En este caso tenemos que la utilidad equivale al 20% de los ingresos totales. Entonces, esto lo tenemos que sustituir por 0.20 de ingresos totales. ¿Y cuáles son los ingresos totales? Multiplicados por PB, multiplicados por X. Aquí es como puedo empezar a sustituir. Y si empezamos a sustituir los datos, entonces, ¿qué nos va a quedar? El precio de venta es de 0.90. 0.90 por X, porque no sabemos la cantidad. Los costos fijos son de 200, más el costo variable, que es de 0.50 por una X que desconocemos y que es la cantidad de productos, más la utilidad, que es el 0.20, que multiplica al 0.90 de una X que no conozco. Si seguimos despejando, nos va a quedar 0.90 de X es igual a 200 más 0.50 de X más, aquí ya multiplico 0.90 por 0.20 y me da 0.18 de X. Estos dos ya los puedo unir porque tienen la misma variable. Entonces, 0.90 de X es igual a 200 más 0.68X. Esta que está sumando pasa restando del otro lado. Entonces, 0.90 de X menos 0.68 de X es igual a 200. Hago aquí la resta correspondiente y me queda 0.22X es igual a 200. Para despejar X, esta está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces X es igual a 200 entre 0.22. Y eso me va a dar un valor de 909.09 unidades. En este caso, si se fijan, ya el procedimiento fue diferente y un poco más complicado, porque estamos manejando la variable de utilidades y no como cantidad, sino como un porcentaje, en este caso, de los ingresos totales. Si queremos estas 909.09 unidades convertirlas a pesos, solamente las vamos a multiplicar, bueno, más bien, aquí ya las podemos multiplicar por el precio de venta para determinarlas en dinero, pero si aquí queremos saber esta utilidad a cuánto asciende, la utilidad hay que recordar que nos quedó que era 0.20 de PB de X. Entonces es 0.20 que multiplica a 0.90 y que multiplica a 909.09, que es el dato que acabamos de obtener, y nos queda una utilidad de 163.6. Esto por si queremos tener ya el dato al final preciso de cuánto correspondían estas utilidades, que inicialmente solamente sabíamos que era el 20% de el precio de venta unitario multiplicado por las cantidades. Y de esta manera resolvemos el problema. Tienen ahí otro, que ese se los voy a dejar para que luego lo analicen, en donde tienen desglosado
el precio de venta por unidad, la materia prima directa, la mano de obra, los otros costos variables, la renta anual, la publicidad anual y las depreciaciones de equipo anuales. Se nos pide también calcular el punto de equilibrio. Aquí los datos se presentan de una manera diferente. Lo que van a tener que hacer es, y eso para que lo realicen como práctica, van a separar cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos. Es bastante sencillo porque los costos variables normalmente se manejan por unidad. Entonces, de esa información que tenemos ahí, los costos variables serían la materia prima, la mano de obra y otros costos variables. Y los costos fijos es la renta anual, la publicidad anual y las depreciaciones de equipo anuales. Entonces, ya teniendo identificados cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables, será mucho más fácil, siguiendo la fórmula, el que podamos determinar a cuánto asciende nuestro punto de equilibrio. Tienen otro ejercicio allí que también podrán desarrollar oportunamente. Lo importante es que teniendo clara la fórmula y teniendo clara esta ecuación, ya pueden calcular prácticamente cualquier otro problema. Vamos a ver a continuación un pequeño video sobre análisis de punto de equilibrio. Esto con la finalidad de que podamos profundizar un poco más en este tema tan interesante y tan importante para la evaluación de proyectos y sobre todo para la evaluación financiera. Veamos este video y continuamos en un momento. Análisis del punto de equilibrio.
Acabamos de ver este video de punto de equilibrio, espero que les haya quedado más claro y hayan podido profundizar sobre este tema y en relación a lo que hemos comentado en esta sesión. Por mi parte es todo por esta sesión, recuerden que tenemos una actividad pendiente, nos vemos en la próxima.